Nosotras somos Roxana Solís, psicoterapeuta. Mariela Paniagua, consultora de imagen. Y Adolguín, diseñadora de moda. Y hemos decidido crear Transform. Este episodio es presentado por Omorfia, medicina estética regenerativa y avanzada, la cual es una clínica dirigida por el Dr. Ernesto Estrada, especialista y certificado en Endolize Láser, una técnica mínimamente invasiva y exclusiva. Y pueden presentarse problemas posteriores como un autismo de diferentes grados. La nutrición es muy diferente. Ese es el medicamento que te vas a tomar. Pero yo quería que me dijera por qué. El día de hoy, Roxana Solís, nuestra psicoterapeuta, nos cuenta acerca de la relevancia de nuestra alimentación y cómo esta influye de forma positiva o negativa en nuestro estado de ánimo. Especializada en psiconutrición con más de 7 años de experiencia, donde nos explica cómo los neurotransmisores encargados de las emociones se crean a través de diferentes partes de nuestro organismo. Bienvenidos, mi nombre es Roxana Solís, psicólogo clínico. Mi nombre es Mariela Paniagua, consultora de imagen. Mi nombre es Adolguín, soy diseñadora de moda y artista. Ahora es el turno de nuestra Rox, en donde nos va a platicar un poquito de su historia, ella como psicóloga clínica y aparte psiconutricionista. Ella actualmente también es cofundadora de Punto Pleno, pero ya nos platicará más adelante de qué se trata. ¿Ok? Platícanos, Rox, ¿qué te llevó a estudiar psicología? ¿Cómo te inició ese como bichito de psicologías para mí? Ok, pues les voy a contar toda la historia. Yo en un inicio, cuando salgo del bachillerato, yo decía, yo quiero estudiar maestra, yo quiero ser maestra, yo quiero enseñar. O sea, yo ya traía esta semilla de querer transmitir y de querer enseñar a las demás personas. Lo poco, lo mucho que yo pudiera saber. Y hago examen en la normal superior de aquí de Chihuahua y no me quedo. Entonces, en ese entonces, mi hermano acaba de entrar al claustro universitario a estudiar criminología y me dijo, oye, ¿qué crees? Están abriendo una carrera nueva aquí en Chihuahua y es psicopedagogía. Entonces, creo que se va a enlazar un poco a lo que tú querías estudiar de maestra. Métete un tetra, porque era por tetras, imagino que todavía. Y en estudiando ese tetra, ya sabes si te quedas ahí o te regresas a hacer examen en la escuela de la norma. Y bueno, entré al primer tetra y para mi sorpresa, en el primer tetra lo que empiezo a ver es todos los temas de psicología y materias de psicología y demás, porque como que la carrera estaba empezando a depurarse y era más de psicología que lo que tuviera que ver con educación. Y me empezó a apasionar. Y más cuando empezamos a ver cuestión clínica y todo eso, dije, ¡ah! Esto es lo mío. O sea, no era maestra, esto es lo mío. Y entonces, pues bueno, empecé con esta parte de mis prácticas, hacerlas en cuestiones clínicas y empecé a hacerlo, por ejemplo, mucho en el ámbito de las adicciones, que fue donde empecé a desarrollarme mucho. Empecé a trabajar en centros de rehabilitación y para mí fue una sorpresa muy buena y a la vez sorprendente el hecho de que me dijeran, pues vas a trabajar en un centro de rehabilitación, los pacientes que te vamos a presentar, olvídate los protocolos de la escuela porque pues en ocasiones en la escuela salimos con lo que nos enseñan de que A, B, C y D y en ocasiones la realidad es diferente. Te encuentras que cada paciente es distinto y que en ocasiones con muchos pacientes hasta cierto punto no podemos perder tanto tiempo porque hay que intervenir de inmediato y hay que hacer una contención para evitar otros posibles problemas. Y empiezo a trabajar en el tema de las adicciones. Me gustó mucho desenvolverme en esa área, aprendí mucho, fue demasiado enriquecedor, pero hay una área en específico que me llamó mucho la atención y fue el área de los trastornos alimenticios. Y yo decía, qué tremendo, porque cuántas personas tienen alguna confusión en cuestión de pues de sus conductas, de sus hábitos, pero también cómo las modas pueden afectar o inclusive comentarios, porque luego me tocó tener pacientitas que decían, no sé, por ejemplo, la pacientita tenía sobrepeso y su mamá era modelo. Y decías, wow, o sea, ¿cómo se contrapone este caso? Sí, entonces ella decía, es que mi mamá siempre me estuvo diciendo, es que estás muy gorda y estás muy gorda y estás muy gorda. Y a veces la parte inconsciente nos juega esa parte de, ok, tú me estás diciendo esto, ahora yo me voy por lo contrario. Sí, entonces a partir de ahí también pues empieza a crear inseguridades, una autoestima baja, pues yo no soy como mi mamá o como mi mamá quiere que sea. Y aparte en nuestras primeras etapas de vida, lo que nosotros queremos es agradar a nuestros padres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí juega un papel muy importante que también entra dentro del área de las adicciones. Entonces, es ahí donde empecé yo a desarrollarme y donde empezó a llamarme mucho la atención cómo es que pudiera enfocar mi conocimiento en trabajar estas cuestiones y que a la larga del tiempo yo decía,
Yo entiendo a los comedores compulsivos, a las personas en adicciones, en que a veces dicen, échale ganitas, no comas tanto, y haz tu dieta, y por qué no funcionaba, o por qué regresaba a los mismos hábitos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que hay algo más detrás de todo esto, que sí tiene que ver con tema conductual, con tema psicológico, pero también tiene que ver a veces con cuestiones fisiológicas, Sí, ¿sí? sí, es cierto. Y Ujú. por ejemplo, algún caso que nos quieras platicar pues que haya sido impactante porque pues en lo personal es un problema que yo tuve y que para mí fue o sea, no tanto, fue tanto emocional, más bien, no tanto, más bien fue tanto emocional como, como físico. Entonces, pues así es un problema que muchas veces no nos damos cuenta que viene, bueno, nos estabas platicando también que ves esta parte de la microbiota. ¿Nos quieres explicar más bien antes de tu otra pregunta o preguntas, en qué consiste? Porque esto es muy importante y tenemos mucha desinformación de este tema en donde las emociones no realmente vienen de aquí, sino de acá. Así es. Esa es una parte bien importante. Hay muchos estudios ahorita que están avalando esta cuestión en donde la microbiota hace un efecto y cambios conductuales desde nuestro estómago por la eje, bueno, por la conexión de eje intestino cerebral. Y entonces nos dice que la mayoría de los neurotransmisores se van generando en nuestro estómago para que suban a nuestro cerebro y no al revés, ¿no? Y entonces esto quiere decir que todo lo que nosotros introducimos a nuestro cuerpo genera efectos conductuales. Si, por ejemplo, tú comes en exceso azúcar, en lugar de que te dé la idea como La alegría, la superficie. sí, ¿no? Que sientas que te activó, es todo lo contrario, te da un pico de bajo emocional y hasta te da así como flojera y te aletargas, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, nuestro intestino está lleno de bacterias, de parásitos, de una serie ahora sí que tenemos un reino, una fauna, y ellos tienen vida propia. Y por lo tanto, a veces cuando nosotros decimos, es que quiero un pastel, es que quiero un burrito y quiero harina, exacto, son tus microorganismos que te están dando esta señal de quiero, porque quienes tienen hambre son ellos, no nosotros, ¿sí? Así es. Entonces, cuando hacemos ese cambio y cuando realmente equilibramos nuestra microbiota, nos damos cuenta que de pronto ese pastel que te comías completo, por ejemplo, en los trastornos alimenticios, ahora te comes una rebanada. Sí, es Sí, o cierto. que Ya cuando estoy haciendo conciencia. sí, o que cuando vas y esto lo sabes porque de forma inconsciente lo hemos venido haciendo. Cuando hacemos cambios de hábitos, por ejemplo, que dices, empiezo a levantarme temprano, me tomo mis suplementos, hago ejercicio, empiezas a ver que tienes más energía y por ende haces más cosas. Y la realidad es que los seres humanos pues somos energía. Si no tienes energía, pues no haces nada, ¿no? O haces las cosas lentas o muchas cosas no las haces o muchas cosas las postergas. Pero cuando tienes energía o cuando tienes reserva de energía, pues quieres hacer muchas cosas, ¿no? Esa es la parte interesante de todo esto. Y entonces es ahí cuando empecé a trabajar y estudiar el tema de la psiconutrición, para poder enlazar la psicología y conocer la parte de la suplementación, para apoyarte y para que la persona, digamos, podamos darle ese empuje y de poder decir, ok, ya la persona trabaja la parte conductual, pero también trabajamos la parte nutricional en cuestión de alimentación, no como tal una dieta, no como tal un nutriólogo, con mucho respeto, sino más que nada para conocer ambas ciencias y poderlo trabajar en la persona. ¿Sí? Poder decir, ah, bueno, ok, la persona necesita esto, tal vez si suplementamos de esta manera, porque en ocasiones damos por hecho que lo que comemos en los alimentos es suficiente, ¿sí? Pero, por ejemplo, requerimos magnesio y a veces decimos, ok, ¿cuánto magnesio requieres? No, pues que a lo mejor decir 500 miligramos de magnesio. ¿En cuánto o en qué lo obtienes? No, pues a lo mejor, Esos son los que no es importancia. sí, en las acelgas, por ejemplo, Por está ejemplo, si los todo lo que sea verde. preguntar ahorita de que hablas del magnesio, ¿las espinacas en exceso son malas? Sí y no, realmente Sí, es que todo. todo, ¿verdad? En Sí, exceso. Porque también tenemos toda esta desinformación de que el otro día estaba viendo, es que las espinacas son malas y luego, no, pero tienes que comer espinacas todos los días y luego, casi, casi ya lo que respiras es malo, entonces, o sea, tenemos toda desinformación en TikTok y en todas estas plataformas, pero en realidad todo en exceso es malo, simplemente con un balance es como lo deberías de llevar, pero, pues, platícanos un poquito también de eso, o más bien
prosigue con lo que estás Y bueno, les comentaba, esto es un tema más que otra cosa, es un tema de biodisponibilidad en los alimentos. ¿Por qué? Porque hoy en día los alimentos que nosotros consumimos, lamentablemente, ya no duran el tiempo que deben de estar en el suelo. Y por lo tanto, los nutrientes no se adquieren de la misma manera. Yo sé que han escuchado a todo el mundo cuando dice, es que antes, cuando yo comía, cuando yo no sé qué, que comía más natural, e inclusive las épocas de, no sé, estoy hablando 70 años atrás o 60 años atrás, las personas están muy activas y dicen, ¿cómo? O sea, mi abuelita sube y baja y mi hijo de 4 años está todo el día acostado en el sillón, porque él tiene energía y porque la viejita sí. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia, porque la nutrición es muy diferente. Por eso hoy en día tenemos un bombardeo de nutrición orgánica, nutrición saludable, y viene mucho fomentado la parte de ten en tu casa tu huerto, porque tú garantizas de qué manera se siembra, qué le pones, qué no le pones, la tierra está, no tiene, porque otra parte bien importante son todos los contaminantes. Para que tu microbiota esté sana, tienes que cuidar la parte cómo te alimentas, de dónde vienen los alimentos, porque pueden estar contaminados, a lo mejor de metales pesados, que ese es otro tema. en Chihuahua. Sí, sí que esa es la causa también de muchos, una de las causas, yo no puedo asegurar que sea la causa, pero una de las causas por las cuestiones de que la microbiota de mamá es heredada a hijo y pueden presentarse problemas posteriores como un autismo de diferentes grados, ¿no? Entonces tiene que ver mucho el tema de los contaminantes, tiene que ver mucho el tema cómo te alimentas, tiene que ver mucho el tema de si sufres o no sufres estrés. Eso también fomenta o no a que tu microbiota intestinal esté o no esté sana, cortisol alto, ¿sí? Entonces, son muchos factores los que contribuyen para que tengas una buena o una mala microbiota, o sea, que te juega a favor o en contra, ¿sí? Y es que también a veces pensamos que por ser algo natural, como lo comentan ahorita la chaguanda, que por ser algo natural no te va a hacer daño, pero es que realmente muchos medicamentos, los principios activos vienen de las plantas. De hecho, la penicilina pues tiene unos mosquitos. Entonces, tengan mucho cuidado también tú al que están consumiendo, aunque sea natural, aunque sea un té. Eso lo veíamos en la escuela de química, que por ejemplo, antes se usaba que poner el clavo en los dientes, si te dolía una muela, pero se te subía la temperatura, entonces se te subía la temperatura y el clavo cambiaba su molécula, o sea, decís atrás o bien la que era algo así, ya no recuerdo mucho de eso, pero era algo así, y esa molécula se volvía cancerígena. Entonces, o los tés que se vuelven cristales y al final te terminan dañando los riñones si los consumes en exceso. Entonces, todo en exceso es malo, aunque sea natural, y sí hay que tener mucho cuidado con la exposición que te da un experto, médicos, en este caso, justo que estás con todo ese tema de la microbiota, y, y no consumir cualquier cosa nada más porque sí, para bajar de peso o porque piensas que es un suplemento y ay, Sí. está bien, es sano y lo al rato con la piedra en el riñón o peor. Exacto, o con problemas de tiroides o con otras cuestiones hormonales, porque me ha tocado también muchos pacientes que me dicen, pues es que me estoy tomando unas pastillas. ¿Y lo cuales pastillas? Pues unas que vi en Facebook. ¡Ah! ¿Y qué tienen las pastillas? Son puras cosas naturales. Pues sí, pero como bien comentabas, Ada, muchas veces si mezclas un ingrediente con otro, ya no da el resultado que estás buscando, inclusive puede llegar a ser tóxico. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, en sí orientarnos, porque también ahorita es un boom de, también me ha tocado personas que les digo, bueno, ¿con qué te suplementas? No, yo tomo todo. ¿Cómo es todo? Pues yo tomo A, B, C, D y lo requieres. No. Sí, porque no sabemos si lo requerimos o no, en realidad. También hay test neurológicos que nos ayudan a determinar de acuerdo a las actividades que haces, al nivel de energía, a ciertas características para determinar si es serotonina, si es acetilcolina o qué es lo que requieres para poder suplementar correctamente. Adicional que nos podemos apoyar con exámenes de mineralogramas, etcétera, ¿no? Para poder realmente contrastar si es lo que necesitas o no. ¿Sí? Ahora, ahorita de moda están los adaptógenos. ¿Son buenos? Sí, son muy buenos, pero hay que saber cuál vamos a emplear de acuerdo a tu personalidad, porque me ha tocado, perdón, a tu carencia, lo que estás necesitando, ¿no? O lo que hay que determinar. O sea, Los adaptógenos nos ayudan básicamente, como su nombre lo dice, a adaptarte a las situaciones. Por ejemplo, algunas personas que presentan algún problema depresivo, utilizamos mucho rodiola, pero hay que tener cuidado qué rodiola, con qué está mezclado, cuántos miligramos, porque ahorita hay muchas combinaciones en el mercado. Me ha tocado con complejo B, me ha tocado con té verde, pero hay que saber cuáles, porque por ejemplo,
Si a una persona con un trastorno alimenticio le damos rodiola con la intención de elevar su energía, pero tiene complejo B, muchas veces la persona siente hambre por el complejo B y entonces alteras la conducta alimenticia que ya trae. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en qué sí puede tomar y qué no. Porque aunque se vea muy inocente, aunque sea natural y lo que ustedes quieran, tenemos que saber exactamente qué es lo que yo necesito, de acuerdo al historial conductual, a mi historia clínica que yo traigo. Y ¿Sí? también tendría que cuenta la cantidad, ¿no? Porque cuando ya es un medicamento con el principio activo controlado, pues ya sabes exactamente la dosis que vas a ingerir. En cambio, con los productos naturistas muchas veces no se controla tanto el principio activo y puedes agarrar o menor cantidad o mayor cantidad y pues sabes qué va a pasar. Entonces tienen que estar súper regulados y aún, aunque esté regulado, yo creo que sí va a haber cierta variación porque no está como que totalmente purificado desde el principio. Y ahí es cuando ya creo que eran los problemas. Yo la verdad sí le tengo mucho respeto a los medicamentos en general, uso de, Farmacología. de farmacia. Ajá. Y sí les tengo mucho respeto porque muchas veces les agarra "Ay, como que está el ibuprofeno", sí. Y eso te puede llevar a tener problemas de gastritis. O así, ¿no? Que hace poquito también descubrieron un medicamento que era para la gastritis, precisamente, que era del grupo. No, pero era un En el medicamento de para con la las gastritis. cosas. No recuerdo cuál. Pero, o sea, si en los medicamentos formales, tal cuales, ya tenemos que tener cuidado también. En los que pues están totalmente reguladas las actividades y dosis, pues sí, acuden con lo que digas. Sí, también. No se tome cualquier cosa porque sí puede ser muy dañino para su sistema. Claro, así es. Oye, Ros, y por ejemplo, platicándonos más del team, después de que decidiste estudiar esto y tener como todo este conocimiento, ¿quién es Rox después de esto? Ok, ¿quién es Rox? Pues bueno, prácticamente considero que soy una persona que siempre he estado en constante aprendizaje. Yo es algo que siempre he tenido como muy marcado. Yo digo, aquella persona que diga que lo sabe todo, realmente no sabe nada, ¿sí? Porque esto es siempre estar descubriendo nuevas cuestiones, nuevas técnicas, nuevos procesos, tratar de innovar, tratar de mejorar, de conocer. También me ha tocado conocer de todo. Cuando digo todo, es de todo, ¿sí? Es que es lo que yo quisiera que nos platicaras, porque creo que es que Rox tiene una historia bien interesante que a mí me encantaría que platicaras, pero si quieres platicar más de este tema. Sí, voy a ir platicando poco a poco para compartirles. Cuando me refiero a todo es que en ocasiones tienes que estar abierto para poder darle una atención más adecuada al paciente, porque de verdad que me han llegado también pacientes que me dicen, es que mi problema no es psicológico, pero vengo con usted, me embrujaron. Y dices, ah, caramba, ¿y qué hago con el embrujo? No, pues yo no me dedico a eso. Pero pero es una cuestión de trabajar mucha parte del respeto, porque la persona trae un fundamento, trae una idea, porque la lucha más grande que tiene el ser humano es con su propia mente. Y entonces a veces peleamos tanto que lo creamos, ¿sí? Decimos, yo lo tengo bien marcado de este ejemplo, porque recuerdo que cuando fui a estudiar una especialidad en adicciones en Misión Coreana, que ahí fue donde tomé el curso, en algún inicio nos ponían con diferentes personas y nos ponían, por ejemplo, con las personas que traían problemas alimenticios porque los tienen segmentados, con las personas que comían sustancias y con las personas que tenían brotes psicóticos. Y entre las personas con brotes psicóticos había personas que pues veían cosas, era parte de, y era la última. Y a mí me causaba porque el programa te decía con quién estabas. Y yo decía, ¿por qué el último es brote psicótico? Y me decían, ya lo vas a ver. Siempre me decían, porque tenía un asesor de curso, nos llamaban PIR, profesional interno residente, y me decían, ya lo vas a ver. Y sí, cuando estuve las 2 semanas con las personas psicóticas, les juro que la última semana, yo ya empezaba a ver y escuchar cosas como ellos aseguraban. Entonces, ¿cómo te mimetizas de pronto? ¿Sí? Entonces la mente es muy poderosa. Cuando tú lo crees, lo creas. Eso es demasiado cierto. Y entonces por eso es el ejemplo de que me gusta conocer de todo, porque si ya llega una persona que me dice, a mí me hicieron una revisión la vida pasada, a mí me hicieron esto, ok, vamos a ver cuál es el fundamento, vamos a saber, porque hay cosas que mucha gente puede tachar como no existe y hay cosas que verdaderamente existen y que se le debe tener cierto respeto, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta ver, estar abierta, conocer
porque podrías decir, no, esta persona está loca, ¿qué le pasa? Y esa no es mi chamba. Mi chamba es poder ayudar, guiar a las personas y determinar, porque no pudiera decir, esto no es verdad, esto es mentira, porque yo no me dedico a eso, ¿sí? Pero quizás pudo haber sido una parte donde la persona diga, este es mi fundamento por el cual sí ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, pues aprendí de esa, no, aprendí más que nada a conocer ese mundo. Me veo a personas que me dicen, es que todo el mundo dice que yo estoy mal, que yo estoy loco, que no, que sé qué, que ciertas cuestiones. Y cuando veo que ellos quieren un soporte, digamos, clínico, entonces me meto al área de investigar, de aplicar baterías, de presentarle que esto salió en tu test, esto presenta. Y hay pacientes que me dicen, oye, yo no sabía que traía rasgos de esquizofrenia. Sí, entonces yo siempre dije, pues estoy mal y me aíslo y nada más me habían dicho, pues que tú estás mal y vete con psiquiatra y demás, ¿no? Pero cuando la persona tiene de dónde partir, creo que las cosas cambian. Cuando ya hay hasta cierto punto un diagnóstico donde te digan, esto está avalado porque te aplicamos esto, porque no es lo que yo pienso, sino lo que yo te estoy aplicando y avalando, ya es muy diferente. Ya la persona dice, ah, ok. O cuando decimos, ahorita que está de moda, es que tengo TDA. Ah, bueno, mira, vamos a ver si realmente ocurre. Ah, no, sabes que pues no tengo TDA, más bien mi situación es que postergo, ¿sí? Pero no tengo todos los síntomas que presenta. O traumas Exacto. que no sabemos que son traumas, o por ejemplo apegos, o todas estas cuestiones que pensamos que son, pues del famoso que yo sí tengo TDAH diagnosticado, Ok. pero sí, 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 sí. Ahorita ya todo mundo queremos tener TDA o TDAH, pero realmente nos damos cuenta que pudiera ser otras variantes, ajá, que no estamos integrando bien. Así es, y es la parte donde yo invito mucho a la audiencia que investiguemos bien, sea diagnosticado por un profesional, porque en ocasiones también, ahorita bendito ChatGPT, bendito Google y todo lo que le sigue, entonces me siento triste, tengo Bueno, depresión. ChatGPT sí tiene el conocimiento de una persona con altas capacidades y ya tú, o sea, te puede contestar como un doctor profesional. Ahí sí siento que esa inteligencia artificial nos está rebasando. Pero, por ejemplo, Google, TikTok, Facebook y todas estas plataformas que sí nos están desinformando, pues sí es de preocuparse. Sí, sobre No todo, se va a suplantar la inteligencia Sí, artificial con una claro, persona. claro que no, te digo, y es sí es, como humanos necesitamos el contacto. Entonces creo, y más que Roxana, que yo, Kut, lo necesitamos, vaya la redundancia, yo me dije en medio. Pero bueno, el punto es que sí necesitamos como ese contacto humano para sentirnos cercanos. exacto, a eso me refiero. Sí, aparte, pues el especialista está viendo el contexto entero, no nada más el contexto que le está brindando el paciente, que muchas veces Así lo que es. tú lo estás dando desde tu perspectiva, Exacto, pero el médico hay que salir es el que lo ve de fuera. así Y es. pues de ahí cambia totalmente el contexto, porque yo puedo decir, ay, le hice daño a tal persona porque me hizo mucho, me hizo sentir mal y luego capaz de que hasta un delito cometió y ChatGPT le está diciendo, ah, no te preocupes, no tengo capaz que estás bien, Es, pase de ansiedad. No, nada que ver. O sea, sí, ten exacto, cuidado. a eso me refiero, que hoy en día es todo un tema para poderlo sacar de la inteligencia artificial. Sí puede ser bueno, pero a la vez también nos puede atrasar un poco, ¿sí? O sea, yo sé que todo lo que tenga que ver con avances es maravilloso para el ser humano, pero ¿de qué forma lo vamos a emplear? Porque si lo utilizamos o lo manipulamos, como comentaba ahorita Ada, pues no nos va a dar una retroalimentación, digamos, positiva para avanzar, sino nos vamos a quedar donde mismo, Sí. ¿sí? Entonces, Está peor, yo creo. Y es que es generativo, o sea, se está alimentando de la información que le están otorgando también todas las personas alrededor. Entonces, mucho cuidado con eso. así es. Y lo que me refería, por ejemplo, con cuestión de diagnósticos, que en ocasiones decimos, me siento triste, me siento sí, pero hay un tiempo determinado. O sea, si tú un día estás triste y no te quieres levantar y no tienes ánimo y etcétera, etcétera, no porque un día lo presentes, es depresión. Pero si ya esto es constante durante un determinado tiempo, bajo una valoración, ahí podríamos ya determinar un trastorno, porque una cosa es depresión y otra cosa es tristeza. ¿Sí? Totalmente distinto. Entonces, así es. Tristeza es un lapso. Depresión ya lo podríamos presentar como un trastorno. ¿M? Entonces, sí la inteligencia nos puede ayudar en mucho. Otra parte también importante es que hay que ser integrativo.
Y ahora sí que tener un equipo multidisciplinario que nos ayude con una persona, porque hoy en día es bien importante reconocer que una sola persona, o sea, si dice, un psicólogo le va a cambiar la vida, sí, pero si tienes un conjunto de profesionales que le ayuden, aún transformas la vida. Sí, porque si te llega un paciente que tiene un problema depresivo, baja autoestima, etcétera, etcétera, pero tienes un equipo que lo va a ayudar un neurólogo, un médico, porque a lo mejor ya lleva un medicamento controlado, pero a lo mejor ese medicamento no lo ha hecho de la manera correcta. Entonces, entre todo el equipo pueden ayudarlo a tener una mejor calidad de vida y darle más opciones. A eso me refiero en trabajar en equipo. Y esa es una de las grandes intenciones de tener este programa de Transforma, porque podemos hacer algo tan integrativo que pueda ayudar y funcionarle a muchas personas e impactar a muchas personas. Y hablando de impactar, tienes este proyecto que se llama Punto Pleno. Así es. Platícanos un poquito porque nosotros ya conocemos más o menos la dinámica, pero queremos presentarles ese proyecto también anterior más a nuestra audiencia y pues platícanos. Claro que sí. Pues bueno, antes de contarles Punto Pleno, les voy a contar desde dónde viene Punto Pleno y quién es Roxana para que esto esté funcionando, este proyecto. Bueno, Punto Pleno es un proyecto que he traído en mi mente como desde hace más o menos 10 años, que yo decía, yo quiero abrir un lugar donde la persona que llegue, no solamente yo le pueda dar terapia, sino que tenga la certeza y la confianza de que puedo transmitirle un equipo y un abanico de opciones para que esa persona reciba sí o sí un apoyo. ¿Por qué surge esta situación? Porque cuando yo tenía 13 años aproximadamente en la etapa de adolescencia, tuve un lapso muy fuerte, podríamos decirlo, de depresión, con algunos lapsos de ansiedad, en donde la única opción que a mí me presentaron fue un psiquiatra y te voy a medicar. Y si no tomas el medicamento, pues lo siento. Y yo recuerdo que el psiquiatra fue tan estricto y tan exacto que me dijo, ese es el medicamento que te vas a tomar. Pero yo quería que me dijera por qué. O sea, ¿qué me pasa? Porque estoy así, se me va a quitar, no se me va a quitar, algún día voy a mejorar, no voy a mejorar. Y recuerdo que él así como hablaba como en metáforas y me decía, pues tú sabes, ¿te lo quito o te lo pongo? Me decía el medicamento. Y yo, ok, entonces yo voy a llegar a mi casa y me voy a tomar este medicamento, sí. Y te veo en 15 días. Ok. Recuerdo que yo agarré el medicamento, exactamente igual que entré, me fui, me tomé el medicamento y al día siguiente me sentía mareada, cansada, letargada. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, en lugar de sentirme con más vida, me siento más apagada. Creo ahora en mi perspectiva que no era el medicamento correcto para mí, porque tengo entendido que cuando el medicamento es el correcto existe una función de cambio, que también hay un proceso de adaptación, pero para mí era todo lo contrario. Yo decía, si yo tomándome esto me voy a sentir así siempre, o tengo que darle tiempo, o tengo que darle lapso. Y entonces llegó un momento en mi vida que dije, ok, voy a agarrar este medicamento con mucho respeto, se va a ir por el baño y yo le voy a decir a mi mamá que sí me lo tomo. No, Fui después al mes a consulta y me dijo el psiquiatra, ¿te lo tomaste o no te lo tomaste? Y tuve que ser en esa, le dije, no, no me lo tomo. Y me dijo, ok, pues de acuerdo como estás y a la perspectiva que él tenía, porque a una adolescente de 13 años decirle que el no tomarse el medicamento no le daba mucho tiempo para que continuara con su vida antes de que hiciera algo más, para mí fue muy fuerte. Yo dije, si un profesional me lo está diciendo a mí, que yo tengo 13 años, ¿qué esperanza de vida tengo? Y me acuerdo que yo salí tan consternada y yo dije, entonces ya me voy a morir, prácticamente me desahució, o sea, no tengo cura, no tengo remedio. Dije, bueno, porque desobedecí a tomarme el medicamento, pero no me dio más opciones, una opción que se adaptara a mí. Y yo dije, bueno, me fui a mi casa, le conté a mi mamá llorando, le dije, mamá, es que me dijo esto, entonces me voy a morir, entonces esto no estoy haciendo las cosas bien, o sea, y en la época de la adolescencia que no había qué hacer, ¿no? Y me agarré de valor, y yo dije, bueno, yo quiero hacer las cosas diferentes, yo quiero hacer un cambio en mi vida, y yo quiero poder impactar a otras personas de algo diferente. O sea, yo quiero poderle transmitir a una persona que si yo no en mis manos, porque hay que ser bien honestos como seres humanos, si yo en mis manos no está la capacidad o la habilidad para poderte ayudar, tengo estas opciones. Si tú las quieres tomar y las quieres probar y la que te ayude más, aquí está. Sí, que esta es la parte honesta de poder referir a un paciente cuando tú dices, hasta aquí llegó, no puedo, o ya no he podido avanzar con él, o el paciente no ha avanzado. Entonces tienes que ser tan honesto contigo y decir, ok, lo voy a mandar aquí a esta opción, o a lo mejor si lo complementa con esto, puede ayudarle más, ¿no? Y entonces de ahí nace
esta idea de poder hacer punto pleno, de poder decirle a las personas, independientemente de tus creencias, o sea, si tú quieres una parte técnica, científica, tenemos psicólogos, psicólogos clínicos, tenemos médicos, tenemos neurólogos. Si tú quieres más la parte de meditación, relajación, bueno, tenemos aquí un doctor en psicología especializado en meditación, en inteligencia emocional plena. Si tú quieres trabajar más la parte de antigimnasia como cuestión emocional de mujer, tenemos esta otra opción y entonces poderle dar este abanico de opciones que o lo complementas o tú decides a cuál de los dos, pero sin meternos en creencias, en limitar a la persona, sino al contrario, explorar todo lo que esta persona puede tener. Sí, me ha tocado personas que me dicen, es que antes me habían dicho que, porque yo tengo muy marcado este paciente que me decía, es que mi esposo murió y mi esposo se despidió de mí. Y anteriormente, dice, abrí mi corazón a una persona profesional y me dijo que estaba loco. O sea, casi, casi, casi que vi en su expresión que se quiso reír y yo digo, "Ah", o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que a veces, independientemente de lo que la persona te está abriendo su corazón, te está abriendo y te está platicando lo que le ocurre, O sea, fue lo mínimo que puede justo. ser, exacto, y fue tan valiente para estar ahí, ¿sí? Y se animaba a estar otra vez por segunda ocasión frente a un profesional que ya venía él hasta cierto punto cerrado porque decía, sabes, yo pensé que me ibas a decir que estaba mal. ¿Sí? Entonces es como desaprobar lo que la persona siente. Y de ahí parten muchas cosas. No sabemos cuántos problemas de desaprobación traería esta persona ya, ¿no? Entonces, esta es la parte por la que nace Punto Pleno. Esta es la cuestión por la que muchos profesionales se invitan para que trabajen dentro de este proyecto y ofrezcan nuevas alternativas para las personas, que no nos quedemos limitados ni desprestigiemos otras cuestiones, ¿no? Porque hay gente que dice, a mí la relajación o meditación me ha servido para muchas cuestiones, respetable, porque como yo les decía ahorita, en lo que tú crees, se crea, ¿sí? Entonces, eso es punto pleno. Oye, qué padre sí, tu proyecto, muy Gracias. que vamos de mensaje de vida. Ajá, que ahora está aquí con nosotros en Transforma. Y nos habías platicado ahorita que habías comenzado en adicciones. ¿Cómo fue esa etapa? Pues así abiertamente fue ir, tocar un centro de rehabilitación y decir, quiero trabajar aquí, quiero hacer mis prácticas. ¿Has tenido experiencia en adicciones? Y yo, no, vengo saliendo. Ok, pásale. Ok. Recuerdo que en ese momento la persona que estaba a cargo del centro de rehabilitación, pues me guió y me orientó muchas cosas porque, como todo, cuando salimos de la carrera, pues no tenemos toda la experiencia, te dan una embarradita de todo, pero en realidad no tienes como tal la experiencia. Y la verdad es que es un mundo que me apasiona, hasta el momento me apasiona mucho, me gusta mucho trabajar el tema de adicciones, porque detrás de una adicción siempre hay un problema fuerte. Y las adicciones en específico se enfocan mucho en trabajar tanto papá como mamá. Y cuando trabajas esas dos áreas y reconcilias esas dos áreas, existen muchos cambios conscientes en las personas. No puedo decir que hay una rehabilitación al 100% porque hoy en día nos han bombardeado muchas sustancias que cada vez son más adictivas y esto es una alerta muy fuerte porque las sustancias cada vez son más sintéticas y mucho más fuertes, que generan adicciones mm, puedo decirlo, más fuertes, es la palabra, y más difícil de poder rehabilitar. Sin embargo, pues bueno, con la disposición, con un buen proceso de rehabilitación, digamos, llevando un buen proceso de rehabilitación y seguimiento, la persona puede pues mejorar muchas conductas, puede mejorar muchos hábitos de su vida, que también de ahí parte el hecho de tener hábitos. em, y pues modificar muchas cuestiones, digo, tanto de su persona como de su ámbito. Porque en ocasiones me han preguntado, oye, y en las adicciones sufre mucho el que consume, pobrecito, sí, pero también sufre mucho la familia que está alrededor. Se enferman como Casi de todos, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, no que ya hayas obtenido adicción, pero más bien de no, Ok, pero de la déjate ahorita. depresión, ajá, o sea, de la depresión que pasé, que y también como a toda mi familia y ya ahorita tengo como la relación plena, así que teníamos antes o que incluso yo quisiera tener y se aleja la familia. Entonces, no nada más son adicciones, también es como todas esas cuestiones que las pudieran dañar. Daño colateral, ajá, son daños colaterales que no nos damos cuenta que No que nosotros provoquemos, pero que la mismas, o sea, que afectan a nuestro círculo social, no a nuestro círculo social, nuestro círculo familiar,
o a nuestro círculo más cercano de confianza. Así es. Entonces, en un proceso de adicciones no solamente tiene que trabajar el paciente, tiene que trabajar la familia, todos los círculos cercanos, porque a veces me ha tocado que el ex esposo, los hijos del ex esposo, porque al final es todo un entorno que también se ve afectado y que también por lo tanto tiene que pues trabajar de la mano para que ayude a su paciente a sobreponerse de una adicción. Así es. Difícil y que la verdad es que mis respetos para que puedas lograr trabajar tu personas casi, porque ha de ser todo un tema, la verdad es que no me imagino cuán difícil debe de ser eso, debes tener mucha fortaleza mental y qué bueno porque pues vas a ayudar a mucha gente con esas capacidades que has logrado adquirir con el tiempo y pues bueno, aparte de todo esto que haces, también eres mamá, o sea, ¿cómo le haces para ver Aparte, absorbes solo los de los pacientes y luego tienes un bebecito, super esposa, super mamá, otro proyecto? sí, tienes social media y luego eres cofundadora de Punto Pleno, psicóloga, psiconutricionista. ¿Cómo le haces para tener un balance en toda tu área, tanto personal como profesional? Bueno, en el área profesional tiene que ver mucho el tema de la pasión, que te guste hacerlo, porque como bien platicaban ustedes en sus historias, si te gusta hacerlo, se te va el tiempo. Cuando menos pienses, más puedes estar en la madrugada y que, que esto, que lo, y dices, Oye, sin comer y sí, no, pero estoy toda madre. sí, Me exacto. siento súper- Así es. Y por otra parte, la parte de la familia, tu hijo, tu esposo, pero esta pregunta sí me la han hecho algunos pacientes que me dicen, bueno, ¿y cómo lo separas? Porque ves tantos casos y luego cómo llegas a tu casa. Y en un inicio es mentira el profesional que dice, no, yo nunca me llevo los casos a mi casa. Claro que en un inicio en lo que aprendes a separar tu casa de tu vida profesional, claro que sí te llevas muchas cosas y de pronto me quedaba pensando en, no sé, en alguna niña que tenía un abuso sexual o algún niño y yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer? Y cómo, no. Entonces, poco a poco vas empezando a separar como de casi, casi lo veo como cuando llego al consultorio y me pongo la bata, aquí soy la psicóloga y trabajo. Y cuando salgo de consultorio cuelgo la bata y digo, ahora soy mamá, ¿sí? Y soy esposa. Porque si no lo separas, claro que sí, sí te contamina tu casa, incluso en la cuestión de tener una línea de decir de tal hora a tal hora el celular contesto pacientes y tal hora a tal hora ya no contesto, aunque me escriban y me escriban, sí, porque si no pones esa línea tan delgada, terminas combinando ambas cosas. Y ni estás al 100% allá y ni estás al 100% acá. ¿Cómo ha sido para manejar los tiempos? Porque aparte también, o sea, esto de transformar también te llevaría tiempo y pues nosotras somos, bueno, no soy soltera, estoy casada, No pero tengo hijos. dos hijos, sí, Bueno, sí, pero Y necesita tiempo. está tiempo. Pero o sea, si a pesar de eso, para nosotros supongo que ha sido difícil este nuevo proyecto, no lo imaginar para ti que tienes a tu esposo y aparte a tu hija. a tu bebé, y luego es bebecito, Sí, que está ocupa chiquito. tiempo. Está chiquito mi bebé. Bueno, procuro organizar mis tiempos, procuro establecer mi agenda de acuerdo a que yo pueda, por ejemplo, cuando él está en la escuelita en la mañana, yo puedo ver pacientes en la mañana, comer con él y luego ver pacientes por la tarde. Y procuro tener espacios que solamente esté enfocada en él, darle tiempo de calidad, pero a él y a mí, porque en ocasiones hablamos del tiempo de calidad y es como, pero dale 5 minutos de calidad. Es que sí requiere tiempo, ¿sí? O sea, es sábado, ok, todo el sábado y hago mi agenda y digo, todo este sábado es para mi hijo. Todo este domingo es para mi hijo. ¿Y qué le gusta hacer? Que podamos los dos convivir, ¿no? Pues vamos a ir al parquecito, vamos a ir a una piñata, vamos a ir para tratar y ver la manera, porque algo bien importante es la forma en cómo tú impactas como madre o como padre, porque esos son los recuerdos que a ti se te van a quedar, eso es lo que vale la pena. Y yo siempre les digo, ¿cómo impactas a tus hijos? Porque esa es la forma en cómo te van a recordar. Yo recuerdo mucho a mi papá, que paz descanse, que él iba por mí a la escuela, siempre iba por mí a la escuela. Entonces yo cada vez que salía yo decía, mi papá va a estar aquí afuera. Y si tú me preguntas, sí, y si tú me preguntas, ¿cómo recuerdas a tu papá? Como el que siempre iba por mí, como el que siempre estaba ahí. No recuerdo que me compró un pantalón, no, yo recuerdo que él estaba ahí, que él iba por mí. Es la forma como él impactó en mí. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que yo intento trabajar con mi hijo, de que un día diga, es que mi mamá trabajaba, no estaba conmigo toda la semana, pero estábamos los sábados y nos íbamos al parque.
O a veces le ponemos, ay, que hoy es sábado de pizza. Y ella me dice, pizza. ¿Qué vas a comer? Pizza. Sí. O ahorita está con el pájaro loco de las películas de Netflix, así. O vamos a ver, en la noche vamos a ver películas. Y agarra temporadas. Bob Esponja. Y vemos puro Bob Esponja. Y luego, ahorita les digo que está con la de pájaro loco y vemos pájaro loco y así, ¿no? Entonces, procuro que de una u otra forma se quede algo de mí en él, que él de esa manera me recuerde. Me parece mal. Así es, exacto. Y tiempo para Esa también es la parte importante, por eso les decía, una actividad que podamos hacer él y yo y que nos divertamos, ¿sí? A veces estoy como, vamos a ir al parque, sí, vamos a ir al parque, pero ponte tenis y una sudadera, una playera, que estés a gusto. Sí, vamos en lo que él está ahí jugando, yo un ratito camino o lo echo a la carriola y hoy vamos a jugar y vamos a caminar por todo el parque, ¿no? Para procurar tener espacios, pero generalmente los espacios que yo me doy son en las mañanas. Procuro bien temprano, tipo 5 de la mañana a 7 de la mañana, ya sé que esas 2 horitas son mías, ¿sí? O sea, ese es para hacer, voy a hacer ejercicio, voy a hacer meditación, voy a hacer algo que yo diga, ya me di mi espacio para mí. Pues, creo que tener un balance es lo más bonito y estar presente tanto familiar como personal y sobre todo atender también a esa parte profesional, Sí. que incluso tu parte profesional es algo que te llena personalmente, entonces creo que ahí como balanceas también está bueno. Entonces vamos a continuar con la dinámica de siempre, que es que aprendimos y qué mensaje le queremos dar a nuestra audiencia. Entonces comenzamos. Bien, pues el mensaje que le quiero dar a la audiencia es que se den la oportunidad de conocer eh, todo lo que prácticamente la vida nos ofrece en cuestión de experiencias, de aprendizaje, y que en ocasiones si llega a tu vida es por algo y para algo. Si en ocasiones llegó por ti, no sé, la vecina y que nunca te saluda y te dijo, te invito esta tarde a meditar, no es tanto como me invitó la vecina, sino porque probablemente requieras aprender y conocer, y a lo mejor a veces nos cerramos, a veces decimos, no, ¿cómo voy a aprender eso? Eso no es para mí. Sí, y a veces estamos tan cuadrados que solamente esto me puede funcionar, pero pueden haber muchas cosas y diversidad de cosas, y a veces hasta lo que menos te imaginas. Yo sé que les ha pasado que en ocasiones traes un problema y no sé, prendes la radio y alguien está hablando y lo escuchas y le dices, "Ah, sí es cierto, solo lo que necesitaba". Bueno, así es como funciona esto. Bueno, mi aprendizaje, primero que, lo primero que todo, es que tengo que ir contigo, porque yo me automedico los suplementos y a ti las personas de que me mandan mensaje de, oye, ¿qué te tomas? Y yo no te voy a decir nada, y soy con un profesional, él ya te voy a recomendar. Pero pues sí, el no automedicarnos, que necesitamos estar conscientes de lo que tomamos, de lo que le estamos metiendo al cuerpo, porque también tiene mucha, pues mucha importancia y sobre todo pues rebota también en esta parte tanto del estómago mental y sobre todo buscar también ese balance físico mental porque muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo en lo que tomamos inconscientemente o en las modas que están a través de TikTok y todas estas redes sociales. Entonces, el muy conscientes, como digo consciente yo siempre, pero creo que es mi palabra. Quede claro. Sí, porque pues no nos damos a la tarea de realmente investigar con profesionales o ir con profesionales nada más por ahorrarnos dinero, pero a la larga, pues realmente es una inversión porque pues sí, te puedes enfermar y vas a terminar en donde mismo o peor. Entonces, el ir con profesionales de la salud como Rox, que nos dé conciencia y nos dé todas estas herramientas y sobre todo todas estas, ¿cómo se les dice? Eh, Como tips, como ajá, información para poder alimentarnos de una forma sana y sobre todo ella como psicóloga, pues una herramienta tan importante porque eso es algo con lo que yo no podría ya seguir, aunque me dieran de alta al menos una vez al mes, es algo que necesitamos constantemente, incluso para nuestro desarrollo personal. Entonces creo que ese es mi mensaje y mi aprendizaje. Pues yo lo único que quisiera agregar es que si necesitas ayuda, búscala, la que sea mejor para ti, si lo encuentras de manera espiritual, en una religión, en
totalmente siempre voy a recomendar, aunque tengas algo de religión o espiritual, ir con un psicólogo, tratar tus problemas para poder tener una vida feliz, plena y balanceada con todas tus actividades diarias. Y pues bueno, este fue nuestro episodio de hoy, perdón. Espero que les haya gustado mucho, espero que les estemos compartiendo información de valor. En nuestro próximo programa vamos a tener a una invitada muy especial, a una hipnotista que nos acompaña desde España. Y No se lo pierdan. no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Y pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Transforma Podcast, en Spotify, YouTube, Instagram, todo. Y a mí me pueden encontrar como Ada Holguín Art y en Aura Casa Creativa. A mí como Mariela Paniagua.imagen. Y a mí como Roxana, psicóloga, y como Punto Pleno. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces nos seguimos viendo la próxima semana, el lunes a partir de las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Gracias. Bye.